Hoy profundizaremos en una de las historias que demuestran cómo la fama en Internet puede ser un desastre trágico. Un caso que conmocionó a México y a todo el mundo, que sirve como una advertencia sobre los peligros de cruzar ciertos límites. Les hablo de la vida y la muerte de Juan Luis Lagunas, más conocido como el Pirata de Culiacán. Su historia comienza con un contexto familiar complicado. Abandonado por ambos padres antes de cumplir los 5 años, Juan Luis y su hermana menor fueron criados por su abuela paterna, María Rosales Torres. Ella trabajó incansablemente, vendiendo comida en la calle y laborando en el campo, para sacarlos adelante en Villa Juárez. Desde adolescente, Juan Luis mostró rebeldía. Dejó la escuela tras apenas un año de secundaria, influenciado por malas compañías que lo llevaron por el camino del robo y las adicciones. Su familia, esperando que se pueda rehabilitar, lo internaron en un centro para menores. Sin embargo, tras 2 años y medio, y ante sus súplicas constantes, su abuela accedió para poder sacarlo. Temiendo que lo volvieran a encerrar, Juan Luis huyó a Culiacán. Ya establecido allí, el aún adolescente de apenas 15 años realizó todo tipo de trabajos informales, desde limpiaparabrisas hasta ayudante en puestos de comida. Pero su carisma natural era su mayor activo. Soñaba con la vida de lujo que veía en cientos de hombres de la región, aunque sus intentos por adentrarse en esos círculos siempre fueron inicialmente infructuosos. Su punto de inflexión llegó en el año 2015, de la manera más inesperada. Un video suyo, grabado por un amigo, en pleno estado de ebriedad extrema, se volvió muy viral. En él, se le veía bebiendo directamente de una botella, pasando de la lucidez a un tamaleo absoluto. La combinación de su apariencia, un joven de baja estatura y rostro juvenil, y su actitud desenfadada, lo convirtió en un meme. Para Juan Luis, que había crecido sintiéndose rechazado, esa tensión, aunque fuera por las razones equivocadas, fue una forma de aceptación. Adoptó el apodo de El Pirata de Culiacán por su locura y su consumo de alcohol, y comenzó a cultivar una imagen en redes sociales. Su frase característica, "Así no más quedó", se popularizó rápidamente. Con el tiempo, su contenido evolucionó. Ya no era solo un joven borracho y gracioso. Ahora posaba con armas, autos de lujo, mujeres y grandes cantidades de dinero, adoptando un estilo buchón que pretendía mostrar una vida ostentosa. Colaboró con cantantes, futbolistas y otros influencers, y su presencia era solicitada en fiestas donde la gente pagaba por verlo embriagarse. Sin embargo, esta fama era una ilusión. Gran parte de lo que presumía eran bienes prestados o pantallas para ocultar una realidad menos glamurosa. El verdadero problema era la presión de mantenerse relevante. Para no caer en el olvido, su contenido dio un giro hacia la polémica, actitudes violentas, peleas y problemas con la policía. Se rumorea incluso que su presencia desató una pelea masiva en un concierto en Torreón que terminó con un saldo trágico. A pesar de ser llamado youtuber, él nunca tuvo un canal oficial. Otros lo usaban para ganar visitas, aprovechándose de su estado, llegando a ofrecerle más alcohol o sustancias solo para grabar sus reacciones. Era el bufón del que todos se reían, pero a quien nadie protegía realmente. En una entrevista con Pepe Garza, las grietas eran evidentes. Garza le advirtió repentinamente sobre los peligros de su estilo de vida. Cuando uno representa fama, cuando uno representa dinero, un chingo de gente está ahí. Pero ya cuando no, la gente lo manda a chingar a su madre a uno. Le recomendó tener cuidado con los excesos y las malas compañías. En ese momento, Juan Luis y su círculo vieron estas ciertas palabras como un regaño innecesario. Sin embargo, la tragedia se pudo desencadenar a finales del año 2017, cuando Juan Luis, en uno de sus videos serios y polémicos, comenzó a lanzar insultos contra una de las figuras más poderosas y temidas, mencionando directamente a El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Subestimar el poder de estas palabras fue un error fatal. El video, subido por un supuesto amigo, circuló rápidamente, y muchos en internet lo vieron como una sentencia de muerte. Pocos días después, Juan Luis se encontraba en Guadalajara grabando contenido con otros creadores, como el youtuber Hot Spanish. Esa tarde, el 9 de noviembre de 2017,
el grupo decidió ir a un bar en Zapopan llamado Mentados Cantina. En la entrada del establecimiento, hombres armados abrieron fuego. Los testigos relataron el caos y, cuando cesaron los disparos, yacía el cuerpo sin vida de Juan Luis Lagunas. Había recibido 15 impactos de bala. El dueño del bar, que salió a investigar la conmoción, también fue alcanzado y murió. Las investigaciones oficiales fueron mínimas y nunca hubo detenciones. Sin embargo, la lógica y las pocas pistas apuntan al CJNG como responsable del ataque. Se cree que el video fue la gota que colmó el vaso. Incluso, circulan teorías que vinculan el ascenso del lugarteniente del cartel, conocido como el RR, con la ejecución de esta misión. Tras su muerte, la hipocresía del mundo que lo rodeaba quedó al descubierto. Sus amigos, youtubers, se apresuraron a distanciarse, refiriéndose a él como un mero conocido. Su abuela, la mujer que lo crió, declaró que él rara vez la había visitado en su momento de fama, y que las promesas de una vida mejor para ella nunca se materializaron. Respecto a la fortuna de la que tanto se habló, lo más probable es que fuera más apariencia que realidad. Las pertenencias que dejó fueron mínimas y, ante el temor de represalias, su familia tardó en reclamarlas, lo que pudo facilitar que desaparecieran. La historia del pirata de Culiacán es más que la de un influencer controversial. Es un relato trágico sobre cómo un joven vulnerable que encontró en la notoriedad viral un sustituto de afecto que nunca tuvo. Es una advertencia sobre los peligros de la fama efímera, las malas compañías y, sobre todo, de sobreestimar la impunidad que le da una pantalla. Nos demuestra que, en la vida real, las palabras tienen un peso enorme y que hay líneas que, una vez cruzadas, no tienen vuelta atrás. Su legado no es el de un ídolo, sino el de una lección dura sobre las consecuencias de vivir sin frenos. Existen fechas que se convierten en heridas en la memoria de un país. Momentos donde el reloj se detiene y nada vuelve a ser igual. Hoy hablaremos del lado oscuro de una de estas fechas. No es solo una crónica de una masacre, es la anatomía de un sistema que, acorralado por sus propias mentiras, optó por el horror. Este es un relato de cómo se construye una mentira oficial, cómo se ejecuta un castigo colectivo y cómo, a pesar de todo, la memoria se niega a morir. Nos adentraremos en el año 1968, a la Plaza de Tres Culturas, al corazón de una pesadilla llamada Tlatelolco. Imaginen el México de finales de los años 60, gobernado por el mismo partido por décadas, el PRI. Había perfeccionado un sistema de control que era una mezcla de paternalismo, corrupción y, cuando era necesario, una represión silenciosa. Era la dictadura perfecta, como alguien la llamaría después. Pero, en 1968, este sistema se encontró su talón de Aquiles. No fue un ejército invasor, ni un golpe de Estado. Fueron estudiantes, jóvenes de la UNAM y el IPN que, tras una serie de represiones violentas por parte de los granaderos, dejaron de lado sus rivalidades tradicionales y se unieron. Su movimiento no era abstracto. Tenían un pliego petitorio de 6 puntos que era un catálogo de las fallas del sistema. Como punto número 1, encontramos a la libertad a los presos políticos. El punto número 2, la derogación del artículo 145, el delito de la disolución social. El punto número 3, desaparición del cuerpo de granaderos. Punto número 4, destitución de los jefes policíacos. Punto número 5, indemnización para las familias de los muertos y heridos. Punto número 6, el deslinde de responsabilidades de los funcionarios culpables. Eran peticiones concretas, razonables, pero para un régimen acostumbrado a la sumisión, la razón sonaba sedición. En el centro de esta tormenta se encontraban el presidente Gustavo Díaz Ordaz, un hombre meticuloso, de carácter rígido y una paranoia que crecía con cada protesta. Él y la cúpula de poder no veían idealismo juvenil, veían una conspiración comunista internacional que buscaba sabotear la Olimpiada, su gran vitrina ante el mundo. La obsesión por el orden se volvió patológica.
La plaza pública, el espacio natural de la democracia, fue reinterpretada como un campo de batalla. Los estudiantes dejaron de ser ciudadanos para convertirse en la jerga militar, el enemigo interno. Y cuando un Estado clasifica a su propia juventud como el enemigo, está justificando lo injustificable. La maquinaria represiva se puso en marcha. Infiltrados, espías, campañas de desprestigio en la prensa oficial y la ocupación militar de la UNAM y el IPN eran el preludio, el ensayo general. Llegamos al 2 de octubre de este año. La plaza está llena. Hay una sensación extraña, como de obra de teatro a punto de comenzar. Lo que los asistentes no sabían es que ellos no eran el público, eran los actores principales de una tragedia ya escrita. Desde horas antes, el operativo estaba en marcha. No fue una respuesta caótica a un disturbio, fue una operación militar planificada y fría. El cerco visible, soldados del ejército rodeaban la plaza, bloqueando las salidas. El ejército secreto, el batallón Olimpia, hombres vestidos de civil, pero con un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda para poder identificarse entre sí, se infiltró entre la multitud y se apostó entre los edificios aledaños con rifles de alto poder. La señal, un helicóptero que sobrevoló la plaza. De él cayeron 2 bengalas. No fue una señal de auxilio, fue la orden de fuego. Y entonces, el mundo estalló. Los testimonios de los sobrevivientes pintan un cuadro de horror puro. Los disparos venían de todas las direcciones, atrapando a la gente en una trampa de fuego cruzado. Correr era inútil, agacharse era inútil. No había distinción entre estudiante, ama de casa, niño o periodista. La muerte era democrática. Vi caer una mujer con su bebé en brazos, diría uno. Los soldados remataban a los heridos, contaría otro. El famoso batallón Olimpia no estaba ahí para controlar el desorden. Su misión, según se ha deducido, era iniciar los disparos para justificar la respuesta brutal del ejército, crear el enfrentamiento que la prensa repetiría los días siguientes. Cuando las armas callaron, comenzó la segunda fase de la masacre, la de la memoria. Los camiones del ejército no solo se llevaron los cuerpos, se llevaron la evidencia. Heridos fueron desaparecidos en hospitales militares, cadáveres fueron enterrados en fosas clandestinas. Se prohibió a los medios hablar del tema. La narrativa oficial fue un monumento al cinismo. Algunos elementos estudiantiles provocados por francotiradores obligaron al ejército a repeler la agresión. La cifra oficial de muertos fue irrisiblemente baja. El mundo, distraído por los aros olímpicos, siguió su curso. Y luego, los fuegos del olvido. El incendio de la Cineteca Nacional de 1982 no fue, para muchos, un accidente. Fue la cremación final de la evidencia fílmica que podía contradecir la versión del Estado. Era el mensaje definitivo. No solo te matamos, sino que borramos hasta la sombra de tu existencia. Hoy, la plaza es un lugar de paso. La gente pasea sus perros, los vecinos corren, pero la tierra guarda memoria. Los vecinos más viejos de los edificios de Tlatelolco aún hablan de cosas que no se pueden explicar, de eco de gritos de la noche, de figuras fugaces en los pasillos, de una tristeza que se adhiere a la piel. No son fantasmas en el sentido tradicional, son ecos de una verdad violenta. Son las voces que el poder no pudo silenciar del todo, impregnadas en el concreto, en el viento, en la conciencia colectiva. El 2 de octubre no se olvida. Es quizás la frase más poderosa de la memoria mexicana reciente. Pero debemos ir más allá del recuerdo. Debemos preguntarnos, ¿qué nos dice Tlatelolco hoy? ¿Nos habla del peligro de un poder que no se cuestiona? ¿Nos muestra el abismo al que puede llevar la paranoia de un gobierno? ¿Nos recuerda que la razón de Estado puede ser el disfraz más monstruoso para la sinrazón? Pero también, en la tenaz persistencia del recuerdo, encontraremos esperanza. Porque mientras haya con quien nombre esa fecha, con quien cuentes historia, quienes exijan justicia, los que cayeron no estarán completamente muertos. Su lucha por un país más libre y más justo no será en vano. La memoria es, al final, nuestro último y más poderoso acto de resistencia. Es el antídoto contra la mentira oficial y la vacuna contra la repetición de la historia.
En octubre del 2019, una familia mexicana inició una vigilia desesperada frente a una casa. Sabían que su hija estaba allí dentro. Podían sentirlo. Lo que no sabían es que, al insistir, no solo estaban buscando a una joven, sino que estaban destapando la madriguera de un monstruo, un asesino en serie que se creía más inteligente que todos y que cometió un error fatal: subestimar el amor de unos padres, una familia y la astucia de un activista. Es la historia de cómo la desesperación ciudadana y la ingeniosa operación en redes sociales lograron capturar a uno de los criminales más despreciables de México. A continuación, hablaremos del monstruo de Toluca. Todo comenzó el 24 de octubre del 2019. Jessica Guadalupe, una estudiante de psicología y madre de un bebé de apenas 10 meses, fue dejada en su universidad. Era una rutina. Pero esa tarde no salió. Una llamada telefónica inquietante alegó que estaba en una reunión. Era la última vez que alguien escuchó su voz. Ante la inacción de las autoridades, que citaron el burocrático "espere 24 horas", la familia Jaramillo se transformó en detective. Rastrearon el GPS del teléfono de Jessica hasta una casa específica, la de Óscar García Guzmán, un compañero de universidad del que Jessica ya se había quejado por su actitud acechante y perturbadora. Lo que siguió fue una escena desgarradora. Durante 4 largas noches, los padres de Jessica, con su nieto de 10 meses en brazos, acamparon en una furgoneta frente a esa casa. Fueron testigos de cómo Óscar les cerraba las puertas en la cara, los amenazaba e incluso una vez salió con un pitbull furioso para intimidarlos. Era un juego psicológico. Él sabía que ellos habían ubicado a Jessica. Y ellos sabían que Jessica había estado allí. Pero sin una orden de cateo, la policía se limitaba a observar. La esperanza se convertía en angustia con cada hora que pasaba. En un momento de claridad macabra, los padres afirmaron haber visto a Jessica a través de una ventana, con una apariencia extraña, lo que avivó su desesperación por un rescate inmediato que las autoridades seguían sin autorizar. La orden de cateo finalmente llegó. Lo que encontraron en el baño de la casa confirmó su peor pesadilla: el cuerpo sin vida de Jessica con evidentes signos de violencia. Pero la pesadilla no terminaba ahí. Al registrar el patio, la tierra removida llamó la atención de los forenses. Al excavar, desenterraron los cuerpos de 2 mujeres más. Óscar García Guzmán ya no solo era el principal sospechoso de un feminicidio. Habían descubierto la guarida de un presunto asesino en serie. La prensa lo bautizó al instante el monstruo de Toluca. La investigación retrocedió en el tiempo, cruzando datos con reportes de desaparición anteriores, y encontró a 2 víctimas: Adriana González Hernández y Marta Patricia, cuyos casos habían quedado en el olvido. Mientras una recompensa de 300,000 pesos se ofrecía por su captura, el monstruo, ahora fugitivo, cometió su segundo gran error: creerse invencible. Óscar no era un criminal que se escondiera. Era un narcisista que necesitaba atención, y ahí entró en juego un personaje clave: la activista Frida Guerrera. Frida comprendió su psicología de inmediato. En lugar de confrontarlo, tocó su ego. Inició una conversación a través de Facebook, creando una relación de falsa confianza. Guzmán, encantado de tener un público para sus macabras hazañas, comenzó a soltar confesiones detalladas. Le contó a Frida, con lujo de detalles, la brutalidad, cómo había torturado y asesinado a sus víctimas, incluida una joven llamada Mónica, un crimen que hasta entonces no se vinculaba. Pero el punto más siniestro de su psicopatía se reveló con sus mascotas. Guzmán, que demostraba un cariño obsesivo por sus animales, preguntó por ellas. Cuando Frida le envió fotos, él afirmó que su gato parecía asustado. En un giro retorcido, declaró que asesinaría a otra mujer como castigo por asustar a su gato. Su misoginia, explicaba, nacía de un odio visceral hacia su propia madre. Mientras desgranaba sus crímenes y declaraba su amor por Frida, las autoridades rastreaban meticulosamente su dirección IP a través de estos mensajes. La arrogancia del monstruo fue su perdición. El 6 de diciembre del 2019, la red se cerró. Fue localizado en su recinto ferial en el norte de México. Aficionado a las artes marciales, intentó resistirse
Incluso llevaba caramelos envenenados para un posible suicidio, pero fue neutralizado y arrestado. Sus confesiones posteriores dibujaron el retrato de un asesino en evolución. Confesó el asesinato de su propio padre, luego el de Mónica, Adriana, Marta y, finalmente, Jessica. Por la confirmación de 6 asesinatos, la justicia mexicana lo sentenció a una pena acumulada de 2017 años y 6 meses de prisión, una de las condenas más largas de la historia del país. El caso de Monstruo de Toluca dejó cicatrices profundas. Expuso la terrible burocracia que enfrentan las familias de desaparecidos, donde cada minuto de espera puede ser mortal. Pero también demostró el poder de la perseverancia, la tenacidad de la familia Jaramillo, que se negó a rendirse, y la astucia de Frida, que usó la psicología del criminal en su contra, fueron cruciales para evitar más víctimas. La historia de Óscar García Guzmán es un recordatorio aterrador de que el mal existe en formas ordinarias, a veces tras las puertas de tu vecino de al lado, pero también es un testimonio de que la justicia puede prevalecer cuando el coraje ciudadano se niega a aceptar el no por respuesta. No fue solo la ley que lo atrapó, fue la familia y la inteligencia aplicada contra su arrogancia. ¿Crees que las autoridades deben reformar sus protocolos de búsqueda inmediata? ¿Conoces otros casos donde la presión ciudadana haya sido clave? Compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Imagina esta escena. Es de noche, estás encerrada en tu trabajo, las rejas están selladas con candados. De repente, un olor quemado invade el aire. Los gritos de tus compañeras llenan la oscuridad. Sabes que no hay salida. Tu único vínculo con el mundo exterior es un teléfono móvil y solo te queda usarlo para lo impensable, despedirte de tu familia. Esta no es una película de horror. Esto sucedió en Culiacán, Sinaloa, en noviembre de 2010. 6 mujeres vivieron esta pesadilla. 6 empleadas de Coppel a las que su trabajo les costó la vida. Hoy recordaremos su historia para que no se repita, para que no se olvide. La tienda de Coppel Hidalgo en el corazón de Culiacán era como cualquier otra. Por el día, un bullicio centro comercial. Por la noche, una fortaleza sellada con cortinas de acero y candados, protocolos diseñados para proteger la mercancía de los robos. El 10 de noviembre del 2010, un grupo de empleadas se quedó después del horario de cierre para realizar inventario. Entre ellas estaban Ariana López Soto, de 24 años, Carmen Selene Moreno Saeta, de 36 años, Verónica Bastidas, de 22 años, Claudia Janet Bernal Delgado, de 25 años, Rosimelda Félix Gamboa. Eran madres, hijas, hermanas, mujeres que, como muchos mexicanos, aceptaban un sueldo bajo de una empresa gigante para sacar adelante a sus familias. Esa noche, la rutina se convirtió en una sentencia de muerte. Un cortocircuito, un fuego que comenzó a crecer en las entrañas del edificio. Cuando el humo las alertó, fue demasiado tarde. Corrieron hacia las salidas, pero se toparon con un muro de metal y candados. El gerente, la persona con las llaves, ya no estaba. Estaban solas. Su único refugio fue el baño, su única esperanza el teléfono de su desesperación. Comenzaron a hacer llamadas a los bomberos, a sus familias. Imagina recibir esa llamada. Imagina la voz de tu hija, de tu hermana o de tu madre, al otro lado de la línea, diciéndote entre tos y llanto que está atrapada, que el humo es cada vez más espeso, que el calor es insoportable. Esas no fueron llamadas a auxilio, fueron despedidas. Mensajes de texto que se convirtieron en epitafios digitales, llenos de amor y un miedo que nadie debería experimentar jamás. Mientras tanto, afuera, el infierno se hacía visible. Los vecinos alertaron a los bomberos, quienes llegaron para enfrentarse a una pared de fuego y acero. Inicialmente, se les dijo que no había nadie adentro, información catastróficamente errónea que costó un tiempo invaluable. Los equipos de rescate lucharon contra las llamas y las estructuras. Usaron gatos hidráulicos, maquinaria pesada para abrir boquetes en las paredes. 15 bomberos resultaron intoxicados en el intento. La batalla duró 11 largas horas. Cuando por fin lograron entrar, el silencio era lo más aterrador. Encontraron sus cuerpos,
Una escena grotesca, 3 de ellas estaban calcinadas. Un detalle desgarrador y conmovedor quedó grabado en la memoria de los rescatistas. Se encontraron a las mujeres abrazadas. En su momento final, en medio del terror, solo se tenían la una a la otra. Tras la tragedia, el duelo se mezcló con la indignación. ¿Cómo era posible que un protocolo de seguridad priorizara la mercancía sobre la vida humana? Coppel, el gigante de los 160.000 millones de pesos anuales en ganancias, se vio forzado a actuar. Ofreció a las familias un seguro de vida de 240.000 pesos y 400.000 pesos para vivienda. Se comprometió a cubrir gastos médicos y educativos de los hijos durante una década. Pero, ¿puede el dinero realmente compensar una vida? ¿Puede un cheque cerrar la herida de una despedida que se ha dado por teléfono? La justicia mexicana, como en tantos otros casos, no arrojó condenas penales para los altos directivos. La responsabilidad se diluyó en temas económicos. La famosa fotografía que has visto y has podido evidenciar de las mujeres con expresiones de resignación es una recreación artística del fotógrafo Pablo Toriatiu, pero su poder es real. Es un grito silencioso que nos obliga a recordar. Estas 6 mujeres no solo son una estadística, son un símbolo de la lucha por los derechos laborales, por la seguridad en el trabajo, por la dignidad humana por encima de todo. Su historia es un recordatorio sombrío de que, a veces, las cadenas más peligrosas no son las que protegen una tienda, sino las de la negligencia y la deshumanización. La tragedia de Coppel no es solo un caso cerrado, es una herida abierta en la conciencia colectiva de México. Cada vez que pasamos frente a una tienda con las cortinas metálicas bajadas, deberíamos recordar esos nombres. Que su descanso sea en paz y que las memorias de estas víctimas sean una lucha para que estos casos no vuelvan a ocurrir jamás. Si has llegado hasta aquí, espero hayas disfrutado de este video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Regálame me gusta y suscríbete para más contenido. Nos vemos en otra ocasión.